El honor militar se entrelaza con la ambición criminal, y un grupo de élite emerge de las sombras para cambiar el curso del crimen organizado. Por ello, hoy exploraremos la fascinante transformación de los Zetas, un escuadrón de ex soldados de élite que se convirtió en un terrorífico y siniestro cartel de narcotráfico. Desde sus inicios como guardianes del miedo hasta su ascenso como dueños de la destrucción, descubriremos cómo su crueldad, corrupción y violencia desenfrenada dejaron una marca indeleble en México y más allá. En las sombras de la tumultuosa historia del crimen organizado en México, se oculta un relato intrigante y sorprendente: la transformación de un grupo de élite militar en siniestros narcotraficantes conocidos como los Zetas. Todo comenzó en la década de 1990, cuando un grupo de soldados de élite mexicanos, entrenados en tácticas especiales y combate de guerrillas, se encontraba en la encrucijada de su lealtad. Estos hombres, provenientes en su mayoría de la unidad de élite GAFE, anhelaban algo más que servir a su nación en uniforme. Fue entonces cuando Ciel Cárdenas Guillén, líder del temido Cartel del Golfo, vio una oportunidad brillante. Con astucia, reclutó a estos soldados descontentos y los transformó en su fuerza de choque personal, un escuadrón que pronto sería temido en todo México: los Zetas. Y antes de seguir, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Al principio, esta fuerza de élite se convirtió en la mano de hierro del Cartel del Golfo, proporcionando seguridad y sofocando a rivales con una precisión militar implacable. Sin embargo, bajo la superficie de lealtad, la semilla de la ambición criminal estaba germinando. La adrenalina del combate se transformó en un deseo insaciable de poder y riqueza. Poco a poco los Zetas comenzaron a desviarse de su camino inicial. Las operaciones de narcotráfico se convirtieron en una fuente tentadora de ganancias y su entrenamiento militar les daba una ventaja inquietante. Pronto, los campos de batalla se transformaron en campos de cultivo de drogas y rutas de contrabando. La línea entre el honor militar y la brutalidad criminal empezó a desdibujarse. La relación con el Cartel del Golfo se volvió tensa y cargada de intrigas. En un giro digno de una novela de espías, los Zetas finalmente traicionaron a sus amos y se alzaron como una entidad independiente. Lo que siguió fue una guerra sangrienta, una batalla por el control del tráfico de drogas y las rutas estratégicas que desencadenó un baño de sangre en todo México. Los Zetas se ganaron una reputación siniestra y aterradora. Utilizaron tácticas de terror, como decapitaciones y exhibiciones grotescas de cuerpos mutilados, para sembrar el pánico entre sus rivales y la población general. Su ascenso meteórico al inframundo criminal estaba marcado por una insaciable sed de violencia y poder. A medida que los líderes de los Zetas caían uno tras otro en enfrentamientos con fuerzas de seguridad y rivalidades internas, la maquinaria de este grupo mortal comenzó a tambalearse. Sin embargo, su legado perdura como un recordatorio inquietante de cómo un grupo de soldados altamente entrenados y leales puede caer en las profundidades más oscuras de la avaricia y la brutalidad, cambiando el curso de la historia criminal de México para siempre. La clave de la aparente indestructibilidad de los Zetas residía en una combinación mortífera de habilidades militares insuperables y una implacable determinación. Imagina un escuadrón de exsoldados de élite, entrenados en las artes oscuras de la guerra y el sigilo. Estos hombres eran como fantasmas, moviéndose con precisión quirúrgica y aniquilando a sus enemigos sin piedad. Habían sido moldeados en los campos de batalla y estaban dispuestos a llevar su guerra a un nuevo frente: el del crimen. La infraestructura militar interna que habían heredado les otorgó una ventaja táctica extraordinaria. Poseían una jerarquía de mando eficiente y estaban imbuidos de un espíritu feroz de camaradería que les permitía coordinar ataques letales con una sincronización mortal. Sus técnicas de comunicación y tácticas de guerrilla eran más allá de lo que las fuerzas del orden podían anticipar o contrarrestar. Pero más allá de su habilidad en el campo de batalla,
Los Zetas también forjaron una reputación basada en el miedo absoluto que inspiraban. Su brutalidad estaba en un nivel completamente diferente. Utilizaban tácticas de terror que estaban diseñadas no solo para matar, sino para deshumanizar y amedrentar. Sus mensajes eran claros. Cruzar su camino significaba enfrentar consecuencias horrendas e inimaginables. Esta reputación se convirtió en un escudo virtual que los protegía de posibles adversarios. Otra razón de su aparente indestructibilidad fue su capacidad para infiltrar y corromper a las instituciones y las fuerzas de seguridad. Se rumorea que tenían conexiones profundas con figuras clave en la política y la aplicación de la ley, lo que les permitía operar sin restricciones significativas. Esto creaba un entorno en el que eran difíciles de rastrear y casi imposibles de detener. La combinación de estas características, su entrenamiento militar inigualable, su brutalidad psicológica y su habilidad para eludir la detección los convirtieron en un enemigo casi invulnerable. Durante un tiempo parecía que nadie podía descifrar el enigma de los Zetas ni encontrar la manera de detener su ascenso siniestro. Su historia, llena de secretos y sombras, es un recordatorio impactante de cómo un grupo puede emerger de las cenizas de un pasado militar y convertirse en una fuerza que desafía incluso la más firme resistencia. Además, su crueldad y violencia desenfrenada dejaron una huella profunda de destrucción y sufrimiento. Algunos de los aspectos más destructivos de su accionar incluyen llegando a generar violencia despiadada, y es que los Zetas se ganaron una reputación infame por su brutalidad extrema. Realizaban ejecuciones públicas, decapitaciones y actos de mutilación para aterrorizar a sus enemigos y a la población en general. Su brutalidad dejó un legado de horror y trauma en las comunidades donde operaban. Llevaron al tráfico de drogas. Vemos cómo los Zetas se involucraron en el tráfico de drogas a gran escala, contribuyendo al aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico. Controlaban rutas de contrabando de drogas y compitieron ferozmente con otros carteles por el control del lucrativo mercado de la droga. Ocasionaron secuestros y extorsiones. Los Zetas también se involucraron en secuestros y extorsiones como fuente de ingreso. Aterrorizaron a empresarios, políticos y ciudadanos comunes exigiendo pagos de rescate y protección, lo que generó un ambiente de miedo constante. Generaron tráfico de personas, además del narcotráfico. Los Zetas estuvieron involucrados en el tráfico de personas, especialmente migrantes indocumentados que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos. Utilizaban la violencia y la coerción para controlar a las personas y lucrarse con su sufrimiento. La corrupción e infiltración. Los Zetas se infiltraron en instituciones gubernamentales y fuerzas de seguridad, lo que les permitió operar con impunidad y socavar el Estado de Derecho. La corrupción facilitó sus operaciones y dificultó los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para detenerlos. Llegaron a generar disputas internas y guerras de carteles. Su separación del cartel del Golfo desencadenó una violenta guerra de carteles que afectó a comunidades enteras. Enfrentamientos armados y asesinatos masivos se convirtieron en una realidad cotidiana en ciertas regiones de México. También tocaron el impacto socioeconómico, y es que las actividades de los Zetas contribuyeron a la inestabilidad económica y social en muchas áreas. El turismo y las inversiones se vieron afectados debido a la percepción de la inseguridad, lo que agravó los problemas económicos en algunas zonas. Hasta el momento, la situación de los Zetas ha evolucionado significativamente desde su apogeo, yendo desde el desmembramiento y fragmentación. Así es, los Zetas experimentaron una serie de divisiones internas y conflictos entre diferentes facciones, lo que llevó a la fragmentación del grupo en diversas células y organizaciones más pequeñas. Estas divisiones debilitaron su cohesión y capacidad para operar como un solo ente poderoso. También pasaron por arrestos y bajas importantes a lo largo de los años. Varios líderes y miembros clave de los Zetas fueron capturados o abatidos por las fuerzas de seguridad mexicanas y otras agencias internacionales. Estos arrestos y bajas debilitaron aún más la estructura del grupo. Disputas con otros carteles. Los Zetas se enfrentaron en sangrientas disputas con otros carteles y grupos criminales,
lo que resultó en violentos enfrentamientos y cambios en la dinámica del crimen organizado en México. Pasaron por el declive en actividades de alto perfil, a medida que las fuerzas de seguridad intensificaron sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México. Los Zetas enfrentaron mayores desafíos para llevar a cabo operaciones a gran escala y actividades de alto perfil, además de llegar al cambio en las dinámicas del crimen organizado. Y es que el panorama del crimen organizado en México se ha transformado con el tiempo, con nuevos grupos emergiendo y asumiendo roles en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Los Zetas han perdido parte de su prominencia en este contexto cambiante. ¿Tú qué opinas de esto? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.